Hola a todos. Desde la ciudad de Matagalpa. Prepara tu corazón. Esto es Conexión Online. Conectados desde casa. Bienvenido, gracias por conectarte en este momento. Estamos muy contentos de poder llegar hasta donde estás. Quiero recordarte algo muy importante, que puedas compartir con tus amigos, familiares, dentro y fuera del país este link. Sabemos que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de su palabra, milagros, sanidades, todo eso puede ocurrir. Y queremos introducir este tiempo de adoración porque sabemos de que cuando adoramos al Señor en espíritu y en verdad, dice la palabra que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando lo hacemos, realmente nosotros también somos bendecidos y somos transformados. Así que quiero que puedas cerrar tus ojos, puedas crear un ambiente ahí donde estás, donde no te distraigas para nada y donde lo más importante sea la presencia de Dios. Y oramos en el nombre de Jesús para que donde quiera que te estés en este instante, puedas percibir la presencia de Dios y que a través del ámbito de adoración que se va a generar, puedas recibir una confirmación de lo que has venido orando estos días y de lo que Dios te ha venido mostrando. Así que gracias, Señor, por este momento. Ponemos en tus manos todo lo que vamos a hablar hoy y que sea de provecho, que sea de mucho fruto en la vida de cada joven. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria es revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, tú me viniste a rescatar.
Qué bueno poder compartir este tiempo en esta transmisión en el cual hablaremos un poco acerca de la palabra de Dios que está en el libro de Lucas, capítulo 4, desde el verso 1 en adelante. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quienes quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora, a lo que acabamos de leer, quiero que prestes atención a este evento que está ocurriendo. Está aquí Jesús, que es llevado por el Espíritu al desierto, pero también aparece en escena el diablo, en el cual vemos un enfrentamiento, pero no el enfrentamiento que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino que vemos un enfrentamiento en el cual el diablo quiere hacer caer a Jesús, pero Jesús, entendiendo su responsabilidad, entendiendo su propósito, se enfrenta, pero no se enfrenta al diablo como a pelear con él, sino que refuta todo aquello que el diablo está tratando de hacerlo caer, pero le responde a través de la Escritura, le responde con la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar en este capítulo 4 de Lucas es lo que está en el inicio del verso 1, que dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Y cuando hablamos la palabra lleno, el diccionario la define con aquello que contiene todo lo que su capacidad le permite. Si nosotros tenemos un envase de 1 galón, su capacidad es de 1 galón, o sea, 3.7 litros de su contenido. Esa es la capacidad. Entonces, pero la palabra aquí en el griego original dice pleres, que quiere decir repleto. Entonces, una de las cosas que yo puedo observar en este evento, en este acontecimiento de lo que acabamos de leer, es que lo que nos está diciendo es que Jesús estaba lleno, o sea, estaba repleto del poder del Espíritu Santo. Y dice que ser lleno del Espíritu Santo a nuestra vida, aplicándolo al hoy de tu vida, tiene que ver con tener comunión con el Espíritu Santo. Una de las cosas que nos va a llevar a ser llenos del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ver con una comunión con Él, tener un tiempo de intimidad a solas con el Señor. Entonces, esas eran una de las razones por la cual Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque había una comunicación perfecta entre Dios Hijo, el Espíritu Santo y Dios Padre. Había una comunión perfecta y nosotros podemos leer en todas las Escrituras en momentos donde Jesús dijo: yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre. Yo hago todo lo que he visto hacer al Padre. Yo hablo lo que el Padre dice. Y el Espíritu Santo viene a reafirmar todas aquellas cosas. Entonces, una de las cosas
que vemos en este enfrentamiento es que hay una comunión. Y yo quiero invitarte a que en este tiempo puedas dedicar un tiempo en tu vida, un tiempo en el día a día en el que puedas apartarte para tener esa comunión perfecta con el Espíritu Santo, donde conversamos con Él, donde estamos atentos a lo que Él quiera hablar a tu vida para una situación específica, para una temporada en específico. Entonces, vemos cómo el diablo está tratando de tentar a Jesús, pero una de las cosas que yo veo muy remarcado es la forma en que Jesús reaccionaba a la tentación. Y una de las cosas que hoy nosotros nos va a dar esa fortaleza para poder reaccionar a las tentaciones va a ser con la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, cuando día a día nos esforzamos por escucharlo, por comunicarnos con Él, por expresarle cómo estamos, por expresarle muchas cosas que puedan estar aconteciendo en nuestra vida, es ahí donde se vuelve importante escuchar lo que el Espíritu está hablando a nuestra vida. Entonces, vemos y cada uno de nosotros hemos leído la historia, este acontecimiento donde fue llevado al desierto por 40 días y fue tentado, pero hay un momento en el que dice en este capítulo de que Jesús tuvo hambre. Y siempre el diablo va a tratar de venir a atacarte en medio de tu necesidad. En este caso fue la hambre que tenía Jesús. Pero vemos también cómo en el libro de Hechos, en capítulo 2, habla acerca de la llenura del Espíritu Santo. Dice Hechos 2, capítulo 1, verso 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Quiero hacer una pausa aquí porque me gustó una versión que leí acerca de este verso 3, y esa versión decía como un fuego salvaje. No sé cuántos han tenido la oportunidad de ver algún documental en el Discovery o en el History, donde cómo se propaga un fuego en África o cómo se propaga un fuego en un bosque. Es algo rápido. Y cuando dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como fuego, yo me pongo a pensar, fue tanta la llenura del Espíritu Santo cuando entró que se esparció por la vida de cada uno de los que estaban ahí esperando obedientemente al cumplimiento de la promesa. Porque vemos ahí que de alguna manera había llegado la fiesta del Pentecostés. Y una de las cosas que nosotros vemos que después del Pentecostés ya había pasado la Pascua, que era la ocasión en la cual celebraban cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, y era para el pueblo hebreo un recordatorio de todo lo que Dios había hecho, cómo Dios los había sacado con señales, cómo Dios había sacado del pueblo de la esclavitud para llevarlos a una tierra a la cual Él había prometido. Pero una de las cosas que cuando vemos también la palabra lleno, nuevamente, y aquí es el mismo significado, pero lo que quiero hacer énfasis es que la palabra lleno del griego plero, que quiere decir repleto, que contiene la capacidad, una de las cosas que yo veo que el cumplimiento de la promesa, que cuando viniera el Espíritu Santo, y es ahí donde yo veo la palabra completo. Entonces, al venir ese estruendo como viento y llenar a todos los que estaban ahí, veo la obra de la promesa del Espíritu Santo siendo completada, porque Jesús les había dicho en Hechos, en capítulos anteriores, en el capítulo 1, en el verso 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea, hay una indicación, hay una orden a la cual los discípulos obedecieron, y por causa de esa obediencia esperaron y vieron el cumplimiento de la promesa.
Y dice, esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, vemos aquí cómo de repente fueron llenos. O sea, no sé cuántos han estado a la expectativa de esperar a alguien. Una de las cosas que viene a mi memoria, recuerdo cuando uno estaba pequeño y uno iba al aeropuerto a esperar a algún familiar. Uno estaba emocionado. ¿A qué hora viene? ¿A qué hora? Y cuando uno lograba verlo a la distancia, uno se emocionaba. Pero lo que yo veo aquí es que ellos estaban esperando. Me imagino que se estaban viendo a la cara y tal vez alguno le hacía de seña como que no podía decirle a qué hora porque en aquel entonces no tenían reloj a mano. Pero me imagino que, y el otro le hacía de mueca como que, pero dice la palabra de repente. O sea, sin darse cuenta, o sea, algo inesperado. ¡Fuf! Entró un fuerte viento y dice que conmovió la casa. Y causa de esa llenura, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y era como la promesa de lo que Jesús había dicho se completó en ese momento. Y una de las cosas que me gustaba mientras leíamos esto es que la voluntad de Dios ya no iba a estar escrita en tabla, escrita en pergaminos, sino que iba a estar en sus corazones por causa de la llenura del Espíritu Santo. Y ahí nosotros vemos el inicio de la llenura del Espíritu Santo en la vida de los discípulos y cómo fueron empoderados, cómo fueron habilitados para ir. Y una de las cosas que hoy quiero afirmar en tu corazón, que ese tiempo es hoy también para tu vida, en el cual tú puedes ser lleno del Espíritu Santo para ser habilitado, para ser empoderado para la asignación por la cual Dios te trajo a este mundo. Hay un propósito, hay una asignación de parte de Dios en tu vida que se necesita manifestar para un tiempo como este. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo va a venir a habilitarnos. Y esto es lo que queremos compartir porque hemos venido siendo enseñados acerca de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Cómo Él nos va no solamente a consolar, sino que nos va a guiar a la verdad y a la verdad que es Cristo, a la verdad que es la voluntad del Padre. Entonces, en este enfrentamiento, en este acontecimiento en el cual Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto, vemos cómo más adelante en el verso 1 de Lucas 4 dice, y fue llevado. O sea, primero fue lleno del Espíritu Santo y luego fue llevado. Una de las cosas que hoy aquí vemos en esta parte de la Escritura, vemos una acción por parte del Espíritu Santo que dice, lo llevó al desierto. Normalmente, cuando nosotros pensamos en desierto, automáticamente pensamos en algo desolado, automáticamente pensamos en calor. Fíjese que acabo de pensar y me dio calor, pero automáticamente pensamos en un proceso no agradable, en un proceso donde vamos a ser probados. Pero una de las cosas que podemos pensar también cuando decimos la palabra desierto es desprovisión, o sea, donde no vamos a tener nada por causa de que todo es árido. Pero una de las cosas que quiero remarcar es la parte de cómo salió Jesús del desierto. Uno, fue lleno por el Espíritu Santo y llevado al desierto por el Espíritu Santo. Pero también salió en el poder. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas y muchas veces nos va a llevar a un desierto para ser procesados, para ser capacitados, para ser mudados para un propósito, para una asignación en específica. Entonces, vemos que Jesús, después de este tiempo de preparación, fue empoderado. Y ahí es donde nosotros
comenzamos a leer en Lucas, donde Jesús inicia su ministerio. En el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a enseñar. O sea, Jesús lee lo que estaba escrito en el libro de Isaías acerca de él, lo cierra y todo el mundo presta atención. Y ahí comenzó a enseñar. Y una de las cosas que quiero decirte, que cuando estás cumpliendo la asignación que Dios te ha dado, la vida del Espíritu Santo te va a habilitar para operar. Una de las cosas que quiero decirte, sin importar cualquier circunstancia que puedas estar atravesando, Dios ha provisto una promesa para tu vida. Dios ha provisto del Espíritu Santo. Por eso Jesús en Juan 16 dice en el verso 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, para que el Padre envíe a otro Consolador. ¿Por qué las palabras os conviene? ¿Qué verdaderamente me conviene a mí? Muchas veces nosotros tomamos esta pregunta: ¿qué me conviene? Pero comenzamos a pensar desde mi limitación, desde lo que yo creo que me conviene. Pero una de las cosas que yo he experimentado en este tiempo es que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. En pocas palabras, su voluntad es lo que me conviene a mi vida. Entonces, el Espíritu Santo viene a añadir, viene a guiarme, viene a estar conmigo, porque esa es la promesa. Entonces, ¿por qué me conviene tener al Espíritu Santo en mi vida? Porque uno, me va a recordar todas las cosas que yo he aprendido. Me va a hacer un recordatorio. Así como Jesús le había enseñado a los discípulos y Jesús mismo les dijo: todas las cosas que yo les he enseñado, Él se las recordará. Entonces, también, ¿por qué me conviene? Porque me va a guiar a la verdad. Jesús dice: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo siempre va a traer todos nuestros pensamientos a Cristo. El Espíritu Santo siempre va a traer nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Va a trabajar en nosotros. Porque, ¿por qué me conviene el Espíritu Santo? Porque al enfrentar cualquier situación, no voy a estar solo. No sé qué situación puedas estar atravesando en tu vida, pero una de las cosas que sí quiero decirte y afirmarla en tu corazón, de que no estás solo. Aunque parezcas que estás solo, aunque te hayas abandonado, aunque te sientas que estás solo, no estás solo, porque el Espíritu Santo, la promesa que Jesús hizo, está sobre tu vida. Pero una de las cosas también que me conviene tener al Espíritu Santo en mi vida es porque es esa ayuda disponible. La palabra habla del Espíritu Santo como consolador, pero también hemos estudiado que es un vocero de parte del cielo para tu vida, donde te va a hablar, donde va a ser esa ayuda disponible en los momentos más difíciles. Cuando tengas que tomar una decisión, tú puedes decir: Espíritu Santo, ayúdame a tomar la mejor decisión, ayúdame a hacer lo que es lo correcto, ayúdame a caminar bajo la voluntad del Padre. Entonces, el Espíritu Santo te va a habilitar para operar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos cómo fue preparado, vemos cómo Jesús fue preparado en este tiempo y fue ajustado por aquel diseño el cual Dios proporcionó para que lo cumpliera en esta tierra. Una de las cosas que no podemos obviar es de que van a haber situaciones que se van a presentar en nuestras vidas en las cuales nos van a agarrar desprevenidos. Hay situaciones a nivel global que nos agarraron desprevenidos.
Pero hoy nosotros tenemos la confianza y la seguridad en nuestro corazón de que no estamos solos para enfrentar esos imprevistos, para enfrentar esas situaciones que vienen de repente, sino que el Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a decir cuál es la verdad de Dios para mi vida, aún en medio de la circunstancia en la cual esté atravesando. Por eso vemos que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, pero también vemos que Jesús regresaba del Jordán, donde había sido bautizado, donde se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué el Padre dice tengo complacencia? Porque miraba a un hijo obediente, miraba a un hijo que quería hacer la voluntad del Padre, miraba al hijo que iba a hacer algo por la humanidad, pero miraba al hijo y dijo esas palabras. Pero también dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. O sea, reposó en él. Y hoy la promesa del Espíritu Santo reposa en mi corazón, reposa en tu corazón, reposa en mi vida, reposa en tu vida, porque eso nos va a ayudar a ser guiados por él. Entonces, vemos cómo los ambientes en los cuales nos encontramos muchas veces son pesados, pero por causa del Espíritu Santo los ambientes pueden cambiar. Y vemos cómo en ese enfrentamiento de lo que estábamos hablando de Lucas, vemos cómo el diablo trató de tentar, pero vemos que salió derrotado. ¿Y cómo salió derrotado? No, Jesús no se puso de tú a tú con el diablo. Jesús simplemente habló la palabra. Jesús simplemente dijo: escrito está. Así que no importa la situación que estés atravesando, declara la palabra, declara la verdad de Dios para tu vida. Entonces, para concluir, ¿cuál fue el resultado de este acontecimiento, de este evento que acabamos de leer en Lucas 4? Y dice en el verso 13: y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Cuando el diablo termina cada tentación que fue en contra de Jesús para hacerlo caer, vemos cómo la misma Escritura dice: se fue. Entonces, una de las maneras en que nosotros vamos a ser habilitados, vamos a ser empoderados, vamos a salir victoriosos, es sabiendo que la promesa del Espíritu Santo está por nosotros. Así que vemos cómo el Espíritu Santo en este tiempo nos está llamando, nos está tratando de hacernos escuchar. Por eso se vuelve muy importante una relación con el Espíritu Santo en este tiempo. El Espíritu Santo vino como parte de la promesa a nuestras vidas para este tiempo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas, pero hoy, bajo la gracia por medio de Cristo Jesús, hoy nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos habilita. Por eso el pastor Moisés compartía transmisión anterior lo importante de orar en lengua, y es cuando oramos al Espíritu para edificación nuestra, pero donde oramos en el Espíritu, en lenguas. Entonces, yo lo que quiero dejar en este tiempo es que puedas ser lleno del Espíritu Santo y que te puedas dejar llevar. Otra palabra para cuando habla en Lucas y fue llevado, otra palabra es fue guiado. El Espíritu Santo es la guía para tu vida. El Espíritu Santo es aquel que conoce la voluntad del Padre sobre tu vida. Por eso se va a volver muy importante que tengas una relación con Él, donde lo escuches, donde lo tomes en cuenta, para que así tú puedas caminar en rectitud, caminar de manera estable, de manera constante, dando paso a paso en el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que quiero terminar diciéndote esto. Es motivarte para que de alguna manera puedas activar esa vida del Espíritu. Porque una de las cosas que nosotros entendemos en este tiempo
es que sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder enfrentar todos aquellos eventos que puedan presentarse en nuestra vida, porque a nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer, sino es con su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que en nuestra próxima transmisión te puedas conectar, porque vamos a hablar un poco acerca, te doy un preview, te doy un tráiler, como dicen cuando las películas, pero queremos hablar acerca de la persona del Espíritu Santo y su enseñanza, pero también de su esencia y sus manifestaciones y las distintas expresiones de Dios a través del Espíritu Santo. Así que esperamos que este haya sido un tiempo en el cual puedas ser edificado con la palabra de Dios, pero también inspirados a. Recuerda, Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu y regresó en el poder del Espíritu. Así que para poder enfrentar las situaciones difíciles, se requiere una vida del Espíritu en la cual somos guiados por el Espíritu para operar y ser habilitados en el poder del Espíritu. Que Dios te bendiga, mantente sintonizado a través de nuestra plataforma digital y dale compartir, porque creemos que este va a ser un tiempo en el cual Dios va a avivar el Espíritu que está en ti, que Él te ha dado para la asignación que Dios ha puesto en tu vida, para esta nación y para tus generaciones. Bendiciones. Es bueno saber que el Espíritu Santo nos está hablando y está tocando nuestro corazón en este momento. Si te conectaste por primera vez, o quizás ya te habías conectado otros días, quiero que sepas que eso es algo que el Espíritu Santo ha permitido para que escuches la palabra de Dios. Y quisiera hacerte una invitación muy importante. Quizás es una invitación a que tomes la decisión más importante de tu vida. Tiene que ver con entregarle tu corazón a Jesús. No a un cambio de religión, no a ser parte de un club de jóvenes o de determinada denominación, no. Es mucho más importante que eso. Quiero decirte que es una decisión trascendental que define tu eternidad. Y la Biblia dice claramente que solo hay dos lugares a donde podemos ir cuando nosotros pasemos de esta vida. Y uno es el cielo, la presencia de Dios, eternamente con Él, pero también hay un lugar de castigo que no fue hecho para el hombre, pero que desgraciadamente muchos, al no creer en Jesús, van a ir a ese lugar. Pero quiero decirte esto, que es lo más importante. Dios te ha amado de tal forma que ya pagó el precio para que vos y yo tengamos el acceso eternamente al Padre Celestial. A través de Jesucristo lo hizo. Lo único que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades y provocó con ese sacrificio que hoy tengamos acceso directo a Dios. Así que lo que estoy diciéndote es que si quisieras entregarle tu vida a Jesús, yo quiero guiarte en esta oración. Repetí después de mí. Padre Celestial, en esta hora, yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que te he fallado y estoy arrepentido de ello. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo venga dentro de mí y haga la obra de sanidad y de libertad que yo necesito. Yo hoy declaro con mi boca voluntariamente que Jesucristo es mi Señor y mi suficiente Salvador. Gracias por este regalo de poder ser llamado hijo tuyo. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que ahora hay algo nuevo que comienza y que nosotros quisiéramos acompañarte en esta decisión. Por favor, déjanos un mensaje, escribinos tal vez a través de inbox y con mucho gusto nosotros vamos a atenderte, porque creemos que hoy comenzó una nueva etapa en tu vida. Literalmente, nacemos de nuevo cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.